Resolución de circuitos eléctricos por tensión de nodo. En este video vamos a ver cómo plantear las ecuaciones para hallar las tensiones de nodo de una segunda forma. Para verificar vamos a resolver el mismo circuito que el video anterior. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los nodos. Para este método vamos a identificar los nodos como conexiones de 3 o más terminales. Entonces vemos un nodo, un segundo nodo, este tercer nodo, que es el mismo que este debido a que por toda esta rama no hay ningún elemento ni pasivo ni activo. Este nodo y por último este otro nodo. Son 5 nodos, de los cuales uno debe estar aterrado o conectado a tierra y los restantes 4 deben ser nombrados o numerados. Nodo B1, nodo B2, el nodo B3, que ya hemos dicho que es todo esto, el nodo B4 y el último nodo está aterrado. La conexión a tierra puede ser en cualquier nodo. Debido a que queremos verificar los resultados, la conexión a tierra es la misma que el anterior ejercicio. Para este método vamos a considerar que todas las corrientes salen del nodo y la ecuación a plantear tiene dos términos. El primero, que representa las corrientes de las fuentes de intensidad de corriente, positivo si la corriente que sale de esta fuente es la que sale del nodo, y negativo si la corriente de la fuente entra al nodo. El segundo término siempre con positivo. En la parte de arriba vamos a colocar el nodo para el cual estamos planteando la ecuación. Para el nodo B1 será B1 menos el otro nodo que está unido a esa rama, más menos la fuente de tensión. Aquí se considera la fuente de tensión positiva cuando la corriente sale del terminal positivo y negativa si la corriente sale del terminal negativo de la fuente. Toda esa ecuación igualada a 0. Para que se entienda mejor la ecuación, vamos a plantearla. Planteo la ecuación. Para el nodo B1, asumimos que todas las corrientes salen del nodo. Tenemos 1, 2, 3 corrientes. Si tenemos 3 corrientes, tenemos que tener 3 términos en la ecuación. Y efectivamente tenemos 3 términos. Para esta rama, vemos que hay una fuente de corriente. Esa fuente de corriente está entrando al nodo. Por tanto, es negativa. Está en contrasentido. Negativo 2. Para esta segunda rama vemos que hay una fuente de corriente de 6 amperes. Esta fuente está en contrasentido a la corriente que nos hemos designado, por tanto negativo 6 amperes, menos 6. Más esta última rama que tiene resistencia y fuente de tensión. El primer término es el nodo para el cual estamos planteando, el término B1 para el nodo 1, menos el otro terminal de esta rama que sería el terminal B3, el nodo B3. Y para la fuente de 100 voltios asumimos el signo por el cual sale la corriente. Esta corriente pasa por la fuente de 100 voltios de arriba hacia abajo y el signo es negativo, menos 100 voltios, dividido entre las resistencias en esa rama, 4 ohm. De ese modo se plantea la ecuación. Siempre debemos verificar que 3 ramas, 3 términos en esta ecuación, igual a 0. Para el nodo B2, vemos las 3 ramas. De esas 3 ramas tenemos esta fuente de corriente sale del nodo, iguala con el signo que hemos asumido, signo de salida, por tanto es positiva. Para las otras 2 ramas vemos que no hay fuente de corriente, pero sí hay resistencias y fuente de tensión. Se plantea lo siguiente. Para la resistencia de 7 se plantea B2, el nodo para el cual estamos planteando, menos B4, el otro nodo conectado, B2 menos B4. Como no hay fuentes de tensión, simplemente dividido entre la resistencia 7 ohm. Para la última rama, B2 menos el otro terminal conectado que es tierra. Tierra tiene una tensión de 0 voltios. Por tanto va a ser B2 menos 0 y la fuente de tensión. Esta fuente de tensión, si la corriente pasa de arriba hacia abajo, signo de salida de la fuente negativo menos 230 voltios. Dividido entre la resistencia en esta rama que sería 5 ohm. Para el nodo B3, de las 4 ramas conectadas al nodo, solo en esta tenemos una fuente de corriente. La corriente sale del nodo, al igual que nuestras corrientes asumidas, por tanto positivo 6 amperes. Para las otras ramas, esta rama de solo resistencia se tiene B3 menos B4 sobre 8. Para esta rama que tiene resistencia y fuente de tensión, va a ser B3 menos el otro terminal conectado, B1, signo de salida de esta fuente, positivo 100 voltios, B3 menos B1, positivo 100 voltios, dividido entre 4. Y para la última corriente, que solo tiene una resistencia, va a ser B3 menos
el otro terminal conectado a tierra, tensión de tierra 0 voltios, V3 menos 0 sobre 10. Esto igual a 0. Y para el último nodo tenemos 3 corrientes. Esas 3 ramas conectadas, en ninguna hay fuente de corriente, tampoco hay fuente de tensión, solo hay resistencias. Para la resistencia de 8 ohm será V4 menos V3 sobre 8. Para la resistencia de 7 ohm será V4 menos V2 sobre 7. Para la resistencia de 9 ohm será V4 menos tierra, que es 0, sobre 9. Muy bien, tenemos los 3 términos igualados a 0. De ese modo se plantean las ecuaciones. Ordenamos estas ecuaciones despejando V1, V2, V3, V4. Para resolverlo matricialmente, se plantea esta ecuación matricial y se resuelven para las 4 tensiones. Este sería nuestro circuito con las respuestas